Buenas tardes, mi nombre es Jamie Alexandra Garzón Alea y al día de hoy les voy a hablar acerca de los sectores de la economía. Y bueno, principalmente los sectores de la economía están divididos en tres partes: sector primario, secundario y terciario. Bueno, el primario incluye las actividades mediante las cuales se adquiere a la naturaleza alimentos, materias primas, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal y la minería. Bueno, el sector secundario engloba a las actividades económicas que transforman las materias primas en productos elaborados. Por tanto, serían todas las involucradas con la industria. Bueno, sectores terciarios. Son actividades que presentan servicios a la sociedad, por ejemplo, el comercio, el transporte, la educación, el ocio y etcétera. Bueno, el significado de los tres sectores de la economía nos referimos a las distintas áreas de la economía que desarrolla este país. Tradicionalmente se dividen en primario, secundario y terciario, ya dicho anteriormente, según la fase de producción en la que se encuentra el sector. Bueno, ahora seguimos con el tipo de empresas. Inició con microempresa. Bueno, la microempresa es toda una unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica. En actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio rural o urbana en planta de personal hasta 10 trabajadores y activos hasta 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, las microempresas y usos de las TICs es una pequeña empresa caracterizada por tener un mínimo de 10 trabajadores y buena mano de obra artesanal. Sus avances tecnológicos son muy escasos ya que no tienen la suficiente capital ni tampoco las suficientes horas del trabajo. La mayoría de microempresas son creadas para satisfacer alguna necesidad en especial económica. También son una gran ayuda para personas que no cuentan con un empleo fijo y para desarrollar sus habilidades. Cuando las microempresas tienen un buen avance y cuentan con muchos recursos explotables y necesarios tanto para la sociedad como para la economía, puede pasar de ser una pequeña empresa a una gran empresa, como ya hablaremos de las macroempresas. Bueno, para la macroempresa, una de las dos grandes ramas de la teoría económica, la otra es una microeconomía. La macroeconomía es la disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento y el desarrollo a grado de la economía. Agregado hace referencia a la suma de un gran número de acciones económicas individuales, las cuales componen la vida económica de un país. Bueno, las características de la de la macroeconomía, estudia el comportamiento económico del conjunto de la economía. El segundo es algunos campos de estudio son la producción agregada, el desempleo o la inflación. La tercera, por ejemplo, el modelo de crecimiento de Slow en macroeconomía. La otra es la macroeconomía, estudia los agregados de microeconomía, las partes individuales. Bueno, para las macroempresas totalmente establecida con capacidades transnacionales, internacionales considerables para la economía. En pocas palabras, macroempresas se refiere a las empresas enormes que manejan capitales muy grandes. Bueno, las características de ambas empresas para la microempresa generalmente son propiedades de pocas personas, no tienen más de dos niveles jerárquicos en su estructura organizacionales, poseen entre 2 y 5 empleados, la superficie es alectada a la actividad no supera a los 200
Y bueno, para las características de la macroempresa, es una gran empresa, trabajadores de 300 a 500 y la mayoría son dueños o accionistas, por así decirlo. Bueno, voy a tomar un ejemplo acerca de las microempresas en la actualidad en pymes. Y es que las pymes representan actores claves para incrementar el crecimiento potencial en América Latina. Estas empresas se caracterizan por una gran heterogeneidad en su acceso a mercados, tecnologías y capital humano, así como su vinculación con otras personas, factores que afectan su productividad, capacidad de exportación y potencial de crecimiento. Por otro lado, constituyen un componente fundamental del entramado productivo de la región. Representa alrededor del 99% de totalidad de empresas y dan empleo a cerca del 67% del total de trabajadores. Por otro lado, su contribución al PIB